La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Como creyentes que vivimos en un mundo roto por el pecado y dominado por Satanás, no somos llamados a ser ingenuos y vivir como si no pasara nada. Tampoco somos llamados a decretar y declarar que todo se resuelve mañana o el próximo año. No hay lugar en el reino de Dios para la autoconfianza ni para vivir desconectados de la realidad. Pero la tentación que muchos enfrentamos es vivir en temor. Temor del futuro para nuestra familia en un mundo tan loco y quebrantado por el pecado. Y creo que podemos afirmar que tampoco Dios nos ha llamado a vivir así. Por esto, como parte de nuestra serie actual llamada Auxilio, he querido invitar a nuestro hermano pastor Joselo Mercado para hablar sobre este temor que los padres frecuentemente sentimos por el futuro de nuestros hijos. Hermano Joselo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crianza Reverente. De nada, en verdad, un privilegio y admiro mucho el esfuerzo que están haciendo para dar recursos bíblicos a padres, de pensar por medio de una cosmovisión cristiana de cómo levantar a los hijos en el temor del Señor. Amén, es nuestro privilegio tener una pequeña parte en eso y gracias por el ministerio que llevas a cabo. Creo que Dios nos prepara a todos en los ministerios en los que participamos, ¿no? Y eres pastor en la Iglesia Gracia Soberana cerca de Washington, D.C., ¿verdad? Y tu esposa Katy, tus 2 hijos adolescentes y gracias por la bendición que tu familia también es para muchos de nosotros. Y pues te quería preguntar para empezar, que al ser pastor, tienes a familias, ¿no? Familias en tu iglesia. ¿Qué es lo que más te ha provocado gozo el poder pastorear a las familias en la fe? Mira, mi pasión ministerial es ver el Evangelio de una forma funcional en la vida de los creyentes. Entonces, ver santificación o cambios, parecernos más a Cristo, pero que se atribuye a que miramos la gloria de Jesús y eso tuvo un efecto en nosotros. Y es ver la acumulación de la palabra del Señor en personas cuando tú ves que el bombillo prende, como dicen, el foco, Sí. y tú comienzas a ver esa aplicación no legalista, no porque todo el mundo lo está haciendo, no motivado por una cultura, pero sí motivado porque han visto la gloria de Cristo y eso nos motiva a ser como Cristo. Amén. Comparto ese gozo en este caso por el ministerio que tenemos aquí en el podcast. Cuando alguien escribe y dice, es que ahora entiendo cómo el evangelio obra en mis hijos. Yo digo, gracias Dios, pues ahí se prendió ese foco, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, hoy queremos hablar de algo que con lo que yo creo que todos los padres luchamos. Yo puedo decir que he luchado con este tema y es el tema del temor. El temor específicamente porque la verdad es que sí vivimos en un mundo roto por el pecado. Y yo quería empezar preguntándote simplemente, ¿has visto tú también esta tendencia entre padres cristianos de vivir en temor? Y como pastor, ¿crees que sea un problema común y en qué áreas has visto que los padres tienden a temer más? Pienso que más y más es algo, siempre tenemos la tendencia a temer. La Biblia siempre nos está diciendo que no temamos y no tememos mirando y confiando en el Señor, y el temor llega a gobernar nuestras vidas cuando sacamos nuestra mirada del Señor y de ser guiados por Él. Y claro que debemos temer si estamos tratando de caminar procesos por nuestra sabiduría o por la sabiduría humana. Y en muchas ocasiones podemos ver el temor que afecta la forma que criamos en diferentes momentos de la crianza. Y algo que quizás también hay un poco del tema es las damas tienden a temer más que los hombres. Sí, Y las en mamás una somos más preocuponas. sí, y en una cultura matriarcal hispana, donde en muchas ocasiones en el hogar la influencia del liderazgo Sí, femenino es tan fuerte, entonces sí. se va a resaltar un poco más el temor como una motivación para cómo vamos a criar a nuestros hijos.
Y te comentaba, quizás en diferentes etapas de la vida se ve diferente, pero en la etapa de niñez, quizás nuestro temor muchas veces es que ellos terminen siendo criminales y entonces imponemos mucha autoridad para que ellos se sometan o tratamos de diferentes formas. La meta es que no terminen criminales. Quizás llega la adolescencia y dijimos, ok, no van a ser criminales, pero entonces lo que tememos es, y he visto mucho más y más y más, es un temor a que se rebelen porque los llamamos a vivir en el temor del Señor. Y es como un tipo, en lugar de criar con fe o convicción, Ujú. basado en lo que el Señor nos llama, es casi como manejar las situaciones y ver dónde está el chico y en ocasiones como permitirle o darle dosis de mundanalidad para que él esté contento dentro de vivir en un Mm. ambiente cristiano, porque tememos que si somos muy estrictos o Santos. anticuados o santurrones, eh, ellos van a terminar rebelándose y entonces, en lugar de tener, no vamos a ser santurrones si lo hacemos porque es una convicción. Dios nos llama a hacer esto. Y si Dios nos llama a hacer esto, lo vamos a hacer con gozo. Eh, y quizás el temor de otras generaciones que vieron los efectos del legalismo nos ha llevado a quizás abrazar un poquito más el libertinaje o tener un aspecto más flojo de lo que es la gracia. Y veo mucho temor en ese sentido, especialmente en adolescentes. Llegan como los 15 años y le comentaba a un amigo en estos días, mira, a veces los criamos de 0 a 13, 14 años para que sean centrados en la familia, para que ellos no estén expuestos al mundo, les ponemos de ver televisión, tabletas, muchas cosas. Y llega la adolescencia y vemos que son diferentes y nos asusta que son diferentes. Y queremos ahora que sean como el mundo Sí, y, y, sí. y como que le metemos dosis de mundo Mm, con diferentes temores. Quizás el temor que se rebelen, quizás el temor que no sean funcionales en la sociedad, porque los vemos que como que ujú, son diferentes. ujú, Y muchos de estos temores pudieran tener un factor principal, pero al final quiero identificar, yo creo que es la motivación y yo creo que el temor sale de una idolatría a los hijos. El hijo se convierte en un ídolo funcional y entonces idolatramos su aceptación o que estamos pensando cuando tengamos 60 o 70 años y queremos la compañía de ellos. Y en ese momento esa idolatría de la cercanía de ellos quizás nos hace complacerlos en áreas que necesitaríamos por convicciones de cosas que vemos en la palabra, ayudarles a ver sabiamente que no es correcto que caminen en esa dirección. mm, mm. O sea, me encanta que puedas como señalarnos estas cosas, porque estas son cosas que nadie dice. Es, Están allí, pero ese es como mi expertise, decir lo que nadie dice. te Y atreves a decir, sí. me gano gente que no le caigo bien por eso, pero Bueno, creo que lo has dicho con gracia y alguien tiene que decirlo y es algo que también aquí procuramos decir las cosas con gracia, pero hay que decirlas porque ¿qué está en juego? Está en juego realmente la gloria de Dios, obviamente, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, pero está en juego también la vida espiritual de nuestros hijos. Y sabes, creo que está en juego nuestra vida espiritual. Y creo que los padres tememos no solamente por causa del mundo, no solamente por causa de nuestros hijos, tememos por causa de nosotros mismos, de faltas espirituales en nuestras vidas. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a pensar que si hay algunos principios que encontramos en la palabra que nos ayudan a tratar con este temor y a evaluar de dónde sale y si es algo sano en nuestra vida. mira, acabas de decir algo que me trajo con un pensamiento y el temor muchas veces de nosotros es temor al fracaso en el sentido de que si implementamos principios bíblicos,
y por la providencia de Dios o por la razón que sea, nuestros hijos deciden caminar fuera del Señor, Ujú. eh, decir, mirar hacia atrás y decir, bueno, es que le dimos demasiado iglesia, le dimos. A nadie se le puede dar Mm. demasiado Cristo. Es hacerlo con gracia, con firmeza, con amor, pero crear convicciones y si en el futuro ellos, por la razón que sea, no caminan en el Señor, tener una conciencia tranquila de que lo que hicimos, lo hicimos basado en nuestro conocimiento de la Escritura en ese momento y no temer a fracasar. Y yo digo esto en la iglesia, yo le digo, miren, yo no estoy diciendo que nuestros hijos tienen que ser perfectos por nuestra crianza. Si caminan el Señor, gloria a Dios, si se rebelan, vamos a llorar juntos, vamos a orar juntos por Ujú, ellos, ujú. vamos a clamar al Señor juntos, vamos a tratar de rescatarlos juntos. Eso no es nuestra identidad, pero quizás ese temor al fracaso, hay mucho Sí, ahí sí. caminando. Entonces, principios bíblicos, para mí, Proverbios 23-26 es bien importante. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Y es algo que un pastor me enseñó. Yo no tengo idea, ninguna idea mía, todo lo he aprendido de alguien. Entonces no hay ideas originales. Eh, y este pastor nos dijo, aprendan a ganar el corazón de tus hijos. Y hemos meditado mucho en esto, que ganar el corazón de los hijos no es simplemente como que llenarlo de regalos y complacerlos. Eh, es aplicar amor y autoridad, y aplicar autoridad es amor, de una forma que el texto dice que tus ojos se deleiten en mi camino, que ellos quieran seguirnos. Ujú. Hay que ganar el corazón en la vida de ellos de una forma que ellos quieran seguirnos. Entonces, para nosotros ha sido uno de los medidores es ver dónde está el corazón de ellos hacia nosotros en la autoridad y en nuestro amor hacia ellos. Y hay momentos que Ujú. yo le digo a Katy, parece que ellos no están muy convencidos de que los amamos, así que tenemos que llenarlos de amor. Sí, sí, Eh, sí. o hay momentos que pareciera que no saben o están muy conscientes de mi autoridad o de la autoridad de la mamá. Yo le llamo esos momentos Sí, avivamientos. Yo le digo, se los digo a sí, ellos, yo le digo, vamos sí. para un avivamiento y Excelente. que entiendes que yo soy tu autoridad. Y obviamente están en una edad diferente ahora, pero esos dos principios deben de estar presentes. Ujú. eh, y a nosotros nos ha ayudado mucho el libro de Proverbios, donde vemos que el autor de Proverbios, Salomón, camina con sus hijos para instruirlos. Y algo que yo veo que entiendo el principio de que ellos tienen que ir creciendo en sabiduría y parte de eso son sus experiencias de vida, así que no los podemos proteger de todas las experiencias de vida, pero Ujú. yo quiero caminar todas las experiencias con ellos. Exacto, exacto. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora en este tiempo, que ellos tienen 14 y 16 años, es ayudarlos a ellos a crecer en sabiduría. O sea, que no hablamos tanto de permiso, sino hablamos de sabiduría. Ellos entendiendo que somos autoridad, que todavía yo puedo decirles sí o no, pero cada decisión la tratamos de caminar por sabiduría para que cuando ellos sean más adultos, esa sabiduría esté con ellos y ellos hayan desarrollado el discernimiento de vivir bajo nuestra autoridad, que quiere decir que ellos van a tomar decisiones por su cuenta, pero que reflejan la autoridad del hogar hasta el día que ellos se casen. Sí, sí, ¿No? ¿Hace genial. sentido lo que digo? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, yo creo que todo va de la mano, Ujú. porque si yo estoy criando a mis hijos en confianza en el Señor en lugar de mis propias estrategias, suelto ese sentido de control, entonces confío en que la misma sabiduría que yo necesito es la que ellos necesitan. Y lo que yo quiero es que el camino de la sabiduría de Dios sea tan atractivo para ellos, porque ellos ven que para mí funciona y me da gozo y me evita problemas, y cuando hay problemas me da consuelo y me ofrece soluciones. O sea, yo quiero que ellos experimenten el ver que caminar a la sabiduría de Dios es algo atractivo. Entonces el mundo se les hace menos atractivo. Cuando nosotros, me encantó lo que dijiste, que a veces les ofrecemos como pequeños gustos del mundo, como para satisfacer un poco sus deseos, para que no se sientan como aburridos o
decepcionados con el reino de Dios, ¿verdad? Eso. Pero el problema es que no les estamos ofreciendo la sabiduría atractiva del reino. Entonces me encanta lo que dices porque creo que eso es una de las claves para no caminar en un temor que no es sano. Si queremos caminar en reverencia, ¿verdad? Entonces, quizás la siguiente pregunta sería que yo como mamá siento una tensión. Yo quiero dejar el temor en manos de Dios, pero yo también tengo mi responsabilidad de contrarrestar esas influencias. Y precisamente son esas cosas del mundo que a veces me provocan el temor. Entonces, a veces hay una tensión y quizás nos puedes aconsejar a los padres que no queremos ser culpables de una actitud pasiva que dice, bueno, yo no voy a temer, entonces yo lo voy a soltar todo, dejar todo a Dios, pero tampoco quiero ser como culpable de pensar que yo controlo toda la seguridad y el futuro de mis hijos. Entonces, no sé si nos puedes ayudar un poco con esa tensión. Mira, es que ambas son actitudes que no reflejan una confianza en el Señor. Ambas son actitudes que probablemente hay algún tipo de temor que está siendo reflejado y lo que queremos es principios bíblicos claros. Vivimos en una época, quizás voy a echar un poco para atrás, Ujú, donde las opiniones personales son elevadas demasiado. Entonces, lo que yo pienso es lo que es sabio y tú tienes que respetar lo que yo pienso y lo que tú piensas, cuando debemos de centrar nuestra vida en la sabiduría de las escrituras y que principios bíblicos informen nuestras prácticas. Entonces, yo puedo diferenciar de otra familia en las prácticas que tengo, pero el principio no puede seguir. Voy a dar un ejemplo. Y esa, cuando vivimos, lo que quiero decir, cuando vivimos guiados por principios bíblicos, no vamos a temer porque nuestras acciones no vamos a sentir ni que están por encima o por debajo de lo que debemos hacer, sino que estamos mm, siendo guiados por la palabra del Señor. ujú, Eh, no sé si en México esto es un problema, pero en Estados Unidos los 18 años parece que es la edad mágica donde los chicos ya salen de la autoridad de los papás. Y la palabra del Señor dice que la autoridad es hasta el día que se casen. Cómo se ve el caminar esa autoridad va a ser diferente, pero eso no debe ser una conversación que haya debate si un hijo no casado está bajo la autoridad de sus papás. Lo que quizás podemos diferenciar es cómo vamos a practicar como familia eso. Te voy a dar ujú, un ejemplo. Nosotros hemos llegado a la conclusión que de 18 hasta que se gradúen de universidad queremos que vivan en nuestra casa. ¿Por qué? Porque queremos, que yo soy medio perezoso para eso, porque veo que sería muy difícil ejercer mi autoridad o sería más complicado, no muy difícil. Tomaría más trabajo ejercer esa autoridad a la distancia. Se puede ejercer la autoridad a la distancia. El punto es que nadie debe de decir, no, en este tiempo ellos están por su cuenta. No, eso es un comentario mundano ujú, donde podemos diferenciar y ahí es donde podemos caminar en fe, es cómo yo aplico esa autoridad. Para regresar a ujú, la pregunta, cuando tenemos claro nuestras prácticas basadas en principios bíblicos, no vamos a sentir ni que estamos haciendo ni menos ni más. Porque ujú, de acuerdo a Romanos 14, vamos a tener la paz de que estamos haciendo y aplicando aquello que Dios nos está llamando a hacer. Y voy a añadir una cosita cuando estábamos hablando de sabiduría, que nos debe ayudar para saber que estamos caminando en sabiduría en esos aspectos y nos debe ayudar a no tener temor y es involucrar a la comunidad de creyentes. amén. Sí. Esto yo creo que es algo que yo no veo y a veces yo le digo a la gente, parece que los únicos hijos que pecan son los míos porque yo le comparto a personas áreas que mis hijos deben de crecer y nadie me comparte de vuelta. Mm, Eh, eh, y obviamente, si yo tengo necesidades de crecimiento, mis hijos tienen necesidades de crecimiento, mm, y no es que yo quiero estar exponiendo la debilidad de mis hijos, pero deben haber amigos cercanos, piadosos, que conocen la palabra del Señor, que me van a ayudar a abrazar y a poder tener sabiduría y que me van a ayudar a identificar si las motivaciones de mi corazón no son bíblicas al momento de aplicar o implementar una decisión importante en la vida de mis hijos.
Y eso es Mm, algo que yo no veo mucho en la comunidad de creyentes, donde y parte es temor, temor que me juzguen al hijo, temor que luego pase algo, y no es este sentido de fe de que si vamos a caminar en sabiduría, necesitamos la sabiduría de la comunidad de creyentes, y eso toma tiempo. Yo tengo un amigo, varios, yo tengo como 8 o 9 amigos que me ayudan en la crianza de mis hijos, pero tengo unos amigos más cercanos, ellos saben todo, ¿no? ujú, Y mis hijos saben que ellos saben todo y ujú, que en momentos que necesitamos ayuda, yo voy a ir a donde ellos y hay momentos que les voy a decir, yo quiero que tú hables con esta persona para que escuche sabiduría y también modelarle cómo se debe buscar sabiduría dentro de la comunidad de creyentes. mm, Entonces, parte de esa tensión, y esto lo estoy haciendo, esto es en una comunidad donde la gracia y el evangelio reina, ujú, sí. donde las personas entienden que mis hijos son pecadores aunque son Ujú, creyentes, ujú, ujú, eh, donde estas personas yo sé que aman y desean lo mejor para mis hijos, ujú, eh, y que tienen la madurez de saber de que mis hijos pecan y son todavía en un proceso en crecimiento, pero pueden ellos amar y servir al Señor dentro de ese proceso. exacto, exacto. Y ese sentido yo creo que nos va a ayudar mucho a saber si estamos o sobre o bajo en nuestra crianza. Porque lo que veo muchas veces es ese sentido, o gente demasiado controladora que quiere hasta lo último, o gente, no, yo se lo entrego al Señor. Sí, Eh, sí. mira, yo escuché un papá decir, yo no enseño a mis hijos a que tengan tiempo devocional porque eso tiene que salir de ellos. Eso no sale de nadie. Eso hay que instruirlo. Ni de mí. Tengo 40 Exacto, años de creyente y todavía no me nace, como dicen aquí. exacto. Eso tengo que instruirlo en él. Pero tenemos esta mentalidad que en verdad no nos damos cuenta, pero es bien dado al humanismo marxista de como que creemos que de ellos va a salir lo bueno. Ujú, ujú, Cuando la sí. palabra del Señor nos dice que somos depravados y necesitamos el Evangelio y necesitamos la instrucción bíblica de los padres, tanto en amor como en autoridad. La autoridad sin amor nos lleva a la rebeldía y el amor sin autoridad nos lleva al libertinaje. Una crianza que confía en el Señor aplica las dos de Ujú, una manera ujú. que refleja el Evangelio, donde el Amén. Señor es autoridad, pero es también nuestro amor. Y es que eso, yo creo, es la clave de no tener un temor incorrecto. Porque si yo veo a Dios como mi autoridad amorosa, yo le tengo un temor reverencial, pero no le tengo un pavor, un terror de que algo malo me va a pasar, porque entiendo su amor y entiendo su autoridad y me someto a esa autoridad. Entonces se traspasa lo mismo al hogar e incluso a la comunidad cristiana. Me gusta mucho lo que decías de la comunidad y me quedé pensando, creo que muchas veces las áreas donde tememos, por lo menos creo que las mujeres, no puedo hablar quizás tanto, yo creo que los papás experimentan el temor quizás de una manera un poco diferente a veces, pero por lo menos las mamás, muchas veces las áreas donde tememos son áreas ciegas, son puntos ciegos en nuestra vida. Y creemos que estamos bien. Obviamente, no hacemos cosas creyendo que están mal. Entonces, cuando yo convivo e interactúo con las personas de mi comunidad cristiana, mi comunidad de la fe, ellos a lo mejor pueden ver, ay, pero es que la hermana, ¿por qué hace así? O sea, eso no está bien. Mira cómo sus hijos están reaccionando. Yo creo que ella no se da cuenta. Entonces se me pueden acercar y me pueden ayudar a ver algo que yo no estoy viendo. Entonces la comunidad cristiana nos puede ayudar muchísimo a combatir este temor que no es correcto, que no es sano, porque nos puede ayudar a ver esos puntos ciegos. Y creo que eso es algo clave que siempre tratamos de enfatizar aquí en Crianza Reverente y quiero decir que yo sé que no todos tienen una comunidad de fe, de sana doctrina y sana práctica, pero como siempre decimos, tú puedes ser la primera familia en tu iglesia
que extiende gracia y que vive ese tipo de vida cristiana, y tú puedes influenciar a otras familias y quizás Dios te quiere llevar a otra congregación, pero lo más probable es que quiere empezar a traer una fe sana a partir de una familia o dos familias. Entonces, esa sería como mi palabra de ánimo. Si estás escuchando y dices, es que yo no tengo una comunidad de fe así, entiendo, esa es una experiencia común, pero podemos buscar ser esa comunidad sana para otra persona primero y así extender esa comunidad. Una cosa más que quería que habláramos antes de terminar aquí, nos quedan unos 5 minutos, se va bien rápido el tiempo. Yo he escuchado comentarios como, por ejemplo, siendo mi esposo pastor, ¿verdad? Dice, tus hijos están más cuidados por Dios porque tienen padre pastor, ¿verdad? O ¿qué esperanza tienen mis hijos si tienen que ir a la escuela pública? No hay otra opción para nosotros y ahí hay pura influencia mala. Y creo que la tendencia es poner nuestra esperanza en las circunstancias o perder la esperanza por causa de las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo puede cualquier padre o madre en cualquier situación evitar depositar su esperanza donde no debería de hacerlo y sí ponerla en la verdadera fuente de ayuda? Sí, mira, ese comentario que tú dices, yo creo que, no creo, estoy convencido que tenemos todavía muchas veces una visión católica de muchas cosas y es que pensamos, bueno, el pastor está más bendecido y esa bendición baja a los hijos y no es así. La comunidad de los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes, yo le digo esto constantemente a mis hijos, las cosas, y se lo digo a la iglesia, las cosas que hago no las hago porque soy pastor, las hago porque soy cristiano. Ujú. Mis convicciones de crianza, mis convicciones de vida, cómo crío a mis hijos. El otro día le preguntaron a uno de mis hijos en una conferencia que estaba, ¿cómo tú te sientes ser hijo de pastor? Y voy a tratar de no llorar cuando diga esto. Y él dijo, es que en verdad yo no siento que soy hijo de pastor. Y mi papá predica Mm. los domingos, yo sé que tiene esta, pero él nos ha enseñado que somos Somos, cristianos. sí. Las cosas que hacemos, yo le digo a ellos, si yo fuera plomero, si yo fuera Ujú, abogado, si yo fuera ujú. médico, estuviésemos comprometidos con la iglesia, comprometidos con la comunidad de creyentes, queremos vivir una vida que refleja la gloria de Cristo. Y entonces es entender la providencia del Señor, que si nos ha puesto en un lugar, en esa situación, es la situación perfecta para nosotros. Y si tu hijo es un hijo difícil, nosotros teníamos uno de nuestros hijos, era un poquito más complicado. Cuando de pequeño yo le decía a mi esposa, ese hijo o hija es perfecto para ti porque está también trabajando santificación en ti. Eh, y entonces, eh, realmente creer la providencia del Señor de que las circunstancias que nos rodean, sea que nuestros hijos estén en escuela pública, sea que estén en escuela privada, cristiana o en homeschooling. Miren, uno de los retos ahora, a veces yo pienso que puede ser más difícil criar un hijo en una escuela cristiana que en una escuela pública, porque se ha entrado a veces en algunas comunidades cristianas este sentido de imitar al mundo Sí, sí, en muchas exacto. conductas. Entonces es más fácil decir en la escuela pública, bueno, eso es un creyente o no creyente, pero cuando un Ajá. creyente está haciendo cosas de un no creyente, Sí, es muy es más difícil. complicado. Causa más conflicto en la Entonces, mente del hijo. exactamente. Entonces, uno tiene que creer, por ejemplo, algo como eso. Si Dios me haya... Un amigo mío me dice que yo resuelvo todo con Romanos 14. Si Dios me ha llamado a enviar a mi hijo a la escuela pública, tengo que tener la convicción y no hacerlo con temor ni duda, Ujú, sino creer que ujú. esto es lo que Dios me ha llamado a hacer y me va a dar la herramienta, la sabiduría, el Espíritu Santo me va a ayudar y me va a dar las estrategias para criar a mis hijos. Déjeme decirle, ni el homeschooling, ni la escuela pública, ni la escuela privada puede sustituir la realidad de que yo soy el que discipulo a mis hijos. No puede ser ni el currículo de homeschooling, ni la escuela pública o privada, pero tampoco puede ser la escuela pública. Y ahí al final del día es, nuestros hijos necesitan que le dediquemos el tiempo necesario para disipularlos. No es para entretenerlos, es para disipularlos de acuerdo a Autonomio 6. Yo sé que queda ya poquito tiempo. No, pues está muy bien. Para mí
ha sido como un proceso como mamá y creo que para ustedes, ¿verdad? Como papás, el poder confiar las luchas, esos momentos de fracaso en la vida de nuestros hijos, momentos que parecen de victoria y luego la siguiente semana, ¿y qué pasó con esa victoria que pensamos que tuvimos? Esa es la realidad porque así vivimos nosotros también. Entonces, pues, muchas gracias, hermano, por ayudarnos a ver con ojos de fe, ¿verdad? Correr la carrera con ojos de fe. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, sin temor, temiendo, sí, en reverencia a Dios, pero sin temor a las circunstancias. Pues muchas gracias, hermano. Gracias por acompañarnos. A la orden, Dios les bendiga. Y a ti te decimos que gracias también por acompañarnos. Sigue con nosotros en esta serie Auxilio, donde queremos proveerte de ayuda bíblica para las dificultades y los retos de la crianza cristiana. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.